conflicto o un problema que hayamos identificado. Recording in progress. Entonces, un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros pensamos en un proyecto, lo hacemos siempre pensando en actuar sobre una realidad que tiene su complejidad y que ese accionar que vamos a desarrollar sobre esa realidad apunta esencialmente a la solución de un problema, de un conflicto que se haya presentado. Por lo tanto, aparece acá una dimensión de todo proyecto, que es esa dimensión transformadora que tiene un proyecto de inversión. Cuando nosotros pensamos entonces en un proyecto, pensamos en actuar sobre la realidad, en transformarla, en destrabar conflictos, en solucionar problemas. Cualquiera sea el problema al que nos enfrentamos, cualquiera. El enfoque de marco lógico que hemos venido trabajando y vamos a continuar trabajando nos permite básicamente organizarnos. Por eso muchos lo llaman un enfoque. Es una forma de encarar la realidad, es una forma de mirar la realidad compleja, de extraer de esa realidad información en forma participativa y en forma participativa también pensar en la solución de los problemas o los conflictos. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyecto, hablamos de esa serie de acciones coordinadas tendientes a la solución de un conflicto. Hasta acá hemos analizado nosotros a través de la utilización de un enfoque, no es el único, el enfoque de marco lógico, vale la pena decir, no se aplica necesariamente en todos los procesos de la formulación de un proyecto. Tampoco en los diagnósticos, es decir, en todos los análisis que hacemos previos. El enfoque de marco lógico es una sugerencia que hace CEPAL IRPES después de su experiencia en proyectos de desarrollo en los países donde tiene su accionar la CEPAL, entendiendo que tiene obviamente un alcance importante porque la CEPAL pertenece a Naciones Unidas y que tiene un amplio espectro de actuación en el mundo entero y en particular en América Latina y el Caribe, que es donde la CEPAL tiene su mayor injerencia. Entonces, esto es para que quede claro, porque yo no necesariamente tengo que aplicar el enfoque de marco lógico en un diagnóstico, en un análisis, y trabajar con ese enfoque en el análisis de la situación previa y en el proceso en sí mismo de la identificación de los problemas y de las estrategias. No, esto tiene que quedar claro. De hecho, ustedes van a ver muchos textos en los cuales ni se menciona el enfoque de marco lógico. Directamente pasamos a los análisis típicos de los diagnósticos y de esos análisis típicos de los diagnósticos pasamos a la etapa de la formulación, que como ustedes ya saben, se compone de 4 instancias básicas. La idea, ¿no?, que es la identificación de esa acción, que puede haber muchas, ¿no? Ahí podemos tener muchas posibilidades, muchas estrategias, y puede haber más de una idea que nos ayude a enfrentar un problema y resolverlo, no es una sola, puede haber varias. Luego pasamos al perfil. En el perfil, que es lo que se denomina en la jerga de proyecto el portafolio de proyectos, es decir, ahí ya tengo mi idea un poquito más desarrollada, con información secundaria siempre, pero aparece ya la dimensión de todos los estudios del proyecto. Recordando que un estudio de proyecto es el área disciplinar que analiza nuestro actuar, nuestro accionar, desde distintas perspectivas, ¿no? Claro está. Entonces, cuando yo hablo de estudios ambientales, hablo de estudios específicos que me permiten hacer y recabar información al respecto del ámbito o el ambiente en el cual el proyecto
va a desarrollar su acción, y los estudios de impacto ambiental es cómo el proyecto va a afectar directamente a las componentes del ambiente. Un estudio financiero, que es sobre el cual vamos a hacer eje durante esta materia, los estudios financieros, que ya hemos visto ya algunas cositas, vamos a continuar viendo e incorporando más herramientas para el análisis financiero, va a mirar, ¿no?, la forma en que vamos a intervenir con la realidad, mirando a un proyecto como si fuera un flujo de fondos, es decir, plata que ingresa, plata que sale, ¿no? Si nosotros analizamos desde una perspectiva social nuestro proyecto, aparecen la dimensión de los estudios sociales, donde ahí con Lucas Segueso en Sociología Ambiental han tenido posibilidad de desarrollar una serie de herramientas que nos permiten también mirar, analizar y estudiar la forma en que nosotros intervenimos en la realidad. El otro estudio, como ya hemos charlado, en el cual vamos a hacer énfasis durante este cuatrimestre, son los estudios de carácter económico. Es decir, ¿qué significa un estudio económico? Es mirar nuestra forma de intervenir en la realidad pensando en analizar de qué manera el proyecto contribuye o no al bienestar de la comunidad involucrada en forma directa o indirecta en el desarrollo del proyecto. Entonces, entendiendo que un proyecto es una serie coordinada de acciones tendientes a la resolución inteligente de un problema, cuando nosotros planteamos los estudios de un proyecto, lo único que hacemos es mirar desde distintas perspectivas nuestra forma de encarar la solución del problema. Como charlábamos la semana pasada, nos hacemos preguntas, nos cuestionamos, ¿no? Nos cuestionamos. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿De qué manera el proyecto, cuando se desarrolle, va a afectar a alguna componente del ambiente? Cuando yo me hago esa pregunta, automáticamente yo ya sé en qué ámbito de los estudios me estoy involucrando. Si mi pregunta es, ¿cómo el proyecto o cuál es el sacrificio en términos monetarios que tiene que hacer el proyecto para garantizar una inversión adecuada, rápidamente estaré en el ámbito de los estudios financieros, ¿no? Automáticamente. Así, cada pregunta que yo me plantee mirando el proyecto, cada pregunta que yo me plantee va a tener una respuesta disciplinar. Va a tener una respuesta disciplinar. Esto no significa que no miremos el proyecto también con una visión integrada. No quita la relevancia de lo disciplinar, no quita la necesidad de la interdisciplinariedad a la hora de mirar y enfocar nuestro análisis en el proyecto de inversión. ¿Esto a qué nos lleva también? A pensar que los estudios de proyecto no es un conjunto de carpetas enfocadas disciplinarmente. ¿Esto qué significa? Que yo, cuando haga el estudio ambiental, y específicamente a nivel de pre y factibilidad, los estudios de impactos ambientales, eso no significa que yo voy a prescindir de otras áreas del conocimiento. No, voy a trabajar interdisciplinarmente. Porque cuando yo, desde mi perspectiva ambiental, proponga un plan de gestión para reducir, minimizar o directamente eludir un impacto sobre el ambiente, eso va a tener consecuencias, sin duda, en lo financiero, en lo económico, en lo social, en lo institucional. Por lo tanto, es imposible que nosotros podamos prescindir, ¿no?, de otras áreas. Y obviamente el área técnica, ¿no?,
Entonces, cuando yo trabajo de una perspectiva técnica, voy a tener la necesidad de involucrarme directamente o interactuar con profesionales de otras áreas disciplinares. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que los estudios de proyectos están totalmente aislados y cada equipo trabaja en forma aislada, no coordinada. Acá aparece esencialmente lo que ustedes ya estuvieron discutiendo en los foros de debate, incluso ensayando, la importancia de ese líder de proyecto o project manager, o como le quieran llamar, pero es esta especie de coordinador general, esencial en todo proyecto de inversión. Es el que tiene que tener esa visión holística, es el director de orquesta. Muchas veces cuando nosotros miramos nuestra carrera, nuestra profesión, en realidad vemos a ese profesional holístico, ¿no? Ese profesional que tiene conocimientos de economía, de aspectos financieros, de la parte técnica, que tiene conocimientos de impacto, que tiene conocimientos sociales, que tiene conocimiento de matemáticas, de saneamiento, es decir, tiene conocimientos de una amplia gama o un amplio espectro. Por eso nuestra profesión en particular ha sido de alguna manera llamada a ser o a ser la formadora de líderes o project managers. Pero como ustedes discutían también en los foros, no es suficiente tener esa formación holística para ser un buen líder o ser un buen coordinador o ser un buen gestor de proyectos. No, hace falta obviamente mucho más. De hecho, hoy en día la mayoría de las organizaciones le ponen mucho énfasis a la formación de líderes en estos procesos. Entonces, hasta acá tenemos que hay un enfoque que se llama el enfoque de marco lógico, que nos ayuda a mirar la complejidad, a organizar la información de esa complejidad, que nos ayuda a describir la situación del contexto institucional donde el proyecto se va a desarrollar, que nos ayuda a analizar los actores, los participantes, que nos ayuda en forma participativa a identificar un problema central, a buscar sus causas, a plantear los efectos asociados a la incapacidad de resolver un problema, y a buscar también en forma participativa e inteligente estrategias conducentes a la solución de un problema en conflicto. Cuando yo tengo la estrategia definida, automáticamente empezamos a pensar ya en la acción, en actuar. Ya empezamos a pensar en actuar. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Ya hemos planteado, mirando el enfoque de marco lógico, y los equipos ya están en este momento trabajando en esto. Nuestra causa, ¿no? Las raíces de nuestro árbol y la parte profunda de la raíz va a ser la situación negativa que yo voy a resolver a través de un medio, ¿no? Es decir, voy a transformar esa situación negativa en una situación positiva. ¿Cómo la voy a hacer? Es la pregunta que me voy a plantear. Ahí tenemos básicamente nuestro esquema principal. Abajo está nuestro proyecto. Si yo logro desarrollar acciones inteligentes tendientes a la solución de un problema o conflicto, vamos a lograr el propósito. Vamos a transformar la realidad, que es lo que queremos en definitiva, ¿no? Pero nunca actuando sobre el problema, ¿no? Imagínense, yo a usted le digo, el problema es la contaminación del río Arenales. Ah, listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a descontaminar el río Arenales. Dale, le metamos, ¿no? Y hacemos inversiones, ponemos plata y empezamos a descontaminar el río Arenales. Listo, descontaminamos el río Arenales. Aplausos, salen el intendente, el gobernador, fotos, todo lo demás. Pasan 2 años, el río de nuevo contaminado. De nuevo nos juntamos todos. Che, ¿qué hacemos?
Vamos a identificar el problema. ¿Cuál es el problema? El río está contaminado. Bien, ¿qué hacemos? Descontaminemos el río. Listo, vamos a descontaminar el río y vamos todo de nuevo a descontaminar el río, ¿no? De nuevo viene la foto, el intendente, el gobernador, el equipo consultor que participó, las consultoras, toda la gente, digamos, que hizo plata, y aplausos, fotos en los diarios, entrevistas radiales, todo lo demás, listo, solucionamos el problema bárbaro. 2 años después, o 4 años después, porque en general estas cosas se renuevan cíclicamente a través de los procesos de políticos democráticos. Vuelve otro gobernador y dice, che, ¿cuál es el problema? Bueno, tenemos un problema con el río, listo, vamos. ¿Cuál es el problema? El río está contaminado, uy, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Actuemos sobre el problema, listo, descontaminemos el río. ¿No? Imagínense la situación, ¿no? Parece un loop, ¿no? Y eso pasa con la mayoría de los problemas a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Pasa con la mayoría. Tenemos que actuar sobre las causas, ¿no? Muchos de ustedes, mirando el tema de los residuos, están actuando sobre las causas que generan un problema central. Y esa es la clave, ¿no? Esa es la clave que nos permite a nosotros realmente resolver un problema, actuar sobre las causas que generan el problema central. Y no hay dudas que cuando logro realmente observar que el río no solamente ha sido saneado, sino que no se repite la situación negativa, ¿no? Eso significa que hemos actuado en forma inteligente. Eso significa que hemos logrado, a través de modificar una situación negativa causal, resolver un problema central. Y resolviendo ese problema central, sin duda que tenemos una situación positiva general, ¿no? Entonces todos los efectos que hemos identificado también son transformados en algo positivo, en algo positivo. Bueno, esto es lo que plantea el enfoque de marco lógico. ¿Yo puedo hacer lo mismo sin utilizar el enfoque de marco lógico? Sí, sí, podría, ¿no? En cualquier texto que ustedes vean, incluso en los textos de proyectos donde no se habla del enfoque de marco lógico, todos proponen siempre actuar sobre las causas, no sobre el problema. Siempre aparecen estos temas de decisión, no nos vamos a detener mucho, los estudiantes que están haciendo los TIC este año saben que tienen que tomar una decisión al respecto de una estrategia. Aunque en el taller de ayer ya prácticamente las estrategias, no sé si habrán percibido, los chicos que están haciendo el taller, hay 30 participantes nada más, así que tenemos una proporción de aproximadamente 1/3 de nuestra población, un poco más de 1/3 de la población de estudiantes matriculados e inscritos a cursar. Pero de ese tercio seguramente hay muchos que están trabajando en sus respectivos proyectos. Pero ustedes habrán notado que muchos de ustedes están haciendo la pregunta si tiene sentido aplicar un análisis multicriterio para tomar una decisión, porque prácticamente la decisión está tomada desde el punto de vista que nuestra estrategia tiene que restringirse específicamente al eje temático sobre el cual cada grupo tiene que trabajar. Por lo tanto, ahí, fíjense ustedes, hay un criterio que podríamos denominar un criterio excluyente. El proyecto tiene que estar enmarcado dentro de el eje temático que fue sorteado a principio de trimestre para cada uno de los grupos, ¿no? Pero no obstante ello, está bueno hacer la experiencia del análisis multicriterio, ¿no? Definir los criterios, identificarlos, valorarlos, ponderarlos, ¿no? Por el método analítico jerárquico, ponderarlos
por simplemente un torbellino de ideas dentro de un taller tipo Delphi, ¿no? ¿Por qué no? Eso está bueno. Hay una breve explicación en las guías de TICS, donde les dice cómo hacer un proceso participativo convergente. Es decir, participan todos los miembros del equipo y convergen entre todos a una misma decisión. Esa decisión va a ser una estructura de ponderación de los criterios, ¿no? Definido esto, que es un poco un ejercicio más de tipo intelectual, porque convengamos entre todos que la decisión está tomada, ¿no? La decisión está de alguna manera definida a través del eje temático y de las características de los proyectos que vimos nosotros ayer, ¿no? Prácticamente la mayoría saben lo que tienen que hacer, ¿no? El proyecto ya está. No obstante, está buena el ejercicio, no se compliquen tanto. La idea de esa ejercitación es simplemente mirar la herramienta, analizar la herramienta del multicriterio con suma lineal ponderada o el método analítico jerárquico, hacer una AMC sencillito y tomar una decisión, que obviamente la decisión seguramente va a ser la decisión que ya todos conocemos, pero la idea es hacer la ejercitación y entender cómo funciona, ¿no? No tiene otro objetivo. O también, ¿no? Como es muy común en los proyectos, muchas veces lo tomamos con criterios que el inversor, el analista, los considera como un criterio central. Normalmente, la mayoría de las decisiones, o por lo menos en general hasta la década del 90, se tomaban utilizando un único criterio, que era el criterio de tipo financiero. Ni siquiera económico, financiero. Es decir, plata. O renta o costos. Minimizar mínimos costos o la máxima rentabilidad, ¿no? Esas eran la forma de decidir al respecto de las mejores opciones de inversión. Bueno, ahí está quizás uno de los primeros problemas a los cuales nos enfrentamos, ¿no? El hecho de tomar decisiones sobre un único criterio tiene sus complicaciones, ¿no? Tiene sus complicaciones. Una cosa que ya la hemos planteado, pero insistimos, es que no podemos confundir un problema, el eje de un problema de decisión, no podemos confundir nunca, con el problema que el proyecto busca resolver. Cuidado con esto. No confundamos un problema de decisión al respecto de, por ejemplo, la mejor opción de inversión con el problema que el proyecto. Cuando nosotros miramos, y este ejemplito está en la guía TICS, cuando nosotros definimos ya una estrategia que consideramos la mejor, si ustedes se fijan, muchas de las estrategias van a ser excluidas simplemente porque están fuera de nuestro alcance o de nuestro control, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, rápidamente, nosotros definimos cuál es la estrategia con la cual podemos participar, ¿no? Ahí está marcada en verde. ¿Qué queremos hacer? Bajar la tasa de accidentes viales en el barrio Ciudad del Miraflores, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Capacitar a los conductores. Capacitar a los conductores. Es decir, acá hay una línea de educación, netamente. Definida la línea de intervención, ¿no? Definida la línea de intervención, tenemos que ser conscientes, y esto es importante a la hora de pensar en nuestro propósito, ¿no? Recuerda, nuestro propósito es, ¿no? O nuestra meta, si quieren llamarlo, u objetivo específico, ¿no? Ahí ustedes traten siempre de ver que dependiendo del texto que ustedes utilizan, se le puede dar distintos nombres, propósito, meta, objetivo específico, ¿no? De cualquier manera. Pero tenemos que ser conscientes que
Si yo solamente actúo por esta línea, hay cosas que se me escapan y que son y contribuyen como causas a la definición del problema. ¿Esto qué significa? Que yo voy a bajar la tasa de accidentes, seguro, pero si la inversión municipal sigue siendo inadecuada, si es mala la gestión, si no hay controles, si los vehículos son obsoletos, si no hay mantenimiento de los vehículos, ¿no? Entre las causas identificadas como las causas que generan el problema, no esperemos reducir a cero la tasa de accidentes viales en el barrio Ciudad del Milagro, ¿no? Esto es importante porque define la meta. Define la meta, ¿no? Si ustedes, estoy hablándoles ahora a los que están acá presentes, que pertenecen a grupos que están formulando su proyecto, si ustedes han hecho un árbol de problemas y han identificado una multiplicidad de causas, y van a plantear una meta, de decir a dónde quieren llegar, tienen que ser conscientes y modestos a la hora de definir un propósito. Recuerden que la meta o propósito es algo que específicamente yo voy a hacer con mi proyecto. Y si yo tengo una multiplicidad de causas, no puedo plantear bajo ningún aspecto que voy a resolver el problema central, sino que voy a contribuir con mi proyecto a reducirlo. ¿En qué magnitud? Bueno, las magnitudes tendrán que ver mucho con mi intervención, ¿no? Mucho va a tener que ver con mi intervención. Otra cosa que es importante plantear es que cuando yo trabajo las causas, ¿no? Y defino estrategias, también puedo trabajar estrategias que sean complementarias, ¿no? Puedo trabajar estrategias complementarias. Eso también es importante pensar, ¿no? En muchos casos de ustedes hay muchas estrategias que pueden ser varias líneas estratégicas. Entonces yo puedo hacer educación, sí, pero al mismo tiempo puedo trabajar técnicamente otras cuestiones, ¿no? No nos centremos solamente, obviamente nos centramos siempre a una sola estrategia por una cuestión de tiempo y poder desarrollar mejor nuestra propuesta, ¿no? Pero si vemos que lo podemos acotar al problema, es un problema chiquitito, y yo puedo trabajar varias estrategias en forma simultánea porque son complementarias entre sí, bueno, en buena hora. En buena hora. Bueno, ahí tengo. Cuando yo defino la estrategia, automáticamente yo ya sé qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo vamos a lograr los medios? Bueno, tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Al actuar, modificamos la situación negativa observada. Y ahí empieza a aparecer la dimensión, ¿no? Actitudinal de mi proyecto. Al modificar la situación negativa, logramos cumplir nuestro propósito, que es lo que charlamos recién. Nuestro propósito está en relación directa con lo que vamos a hacer, ¿no? Se lo acabo de plantear. Si nosotros vamos a cortar el pasto para que se vea mejor un cruce peligroso, ¿no? No puedo decir que con el simple hecho de cortar el pasto yo voy a reducir a cero los accidentes de tránsito. No. Mi propósito es haber identificado una causa que es un área que obstaculiza la visibilidad. Bueno, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer el mantenimiento de eso, ¿no? Para eso voy a comprar un equipito sencillo, que es una desmalezadora, voy a contratar a un operario, voy a tener un vehículo, que es una bicicleta para poder trasladarme, para llegar ahí, y me dedico a mantener limpia y ordenadita esa esquina, ¿no? Ahora, yo no puedo decir que gracias a eso voy a solucionar los problemas de accidentes, para nada.
¿Pero estoy contribuyendo? Sí. Y mi inversión es chiquitita porque tengo que comprar una bicicleta, un carrito y un equipo desmalezador. Y operativamente tendré que comprar combustible para la desmalezadora, tendré que pagarle al operario. Es un proyecto chiquitito, ¿no? Pero bueno, ¿sirve? Sí, sirve porque mejora la visibilidad y los accidentes disminuyen. ¿En qué proporción? Bueno, ya veremos. Nuestro propósito, entonces, está en relación directa con lo que hagamos. No podemos esperar demasiado si nuestra intervención sobre la realidad es de bajo impacto, ¿no? Esto también es importante pensar. No nos hagamos muchas ilusiones si yo lo que voy a hacer es educar a la gente, ¿no? Ojalá con educación podamos resolver todos los problemas que tiene la humanidad, ¿no? Yo creo que hay expectativas al respecto de la educación. Después nos tendremos que preguntar qué tipo de educación, cómo estamos educando, etcétera, si la estrategia es buena, si no es buena, si el método educativo es el que es el mejor, ¿no? Si lo metemos dentro de una educación formal o una educación informal, qué tipo de técnicas, es decir, ahí obviamente tendremos que buscar asesoramiento en psicopedagogos, en licenciados en ciencia de la educación, para que nos den una mano de cómo encarar un proceso educativo, ¿no? Miren, ahí está la parte disciplinar, ¿no? Ahí está la parte disciplinar, ¿no? Entonces es importante siempre pensar, siempre que nosotros estemos pensando en cómo vamos a actuar, aparece una disciplina, ¿no? Siempre está la disciplina que es la que nos va a abrir un poco nuestra mente para poder construir esa alternativa inteligente, ¿no? Y lograr, obviamente, los medios, que es lo que queremos. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está esa línea. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? La respuesta a esa pregunta es eminentemente técnica, ¿no? Entonces, yo digo, no, yo voy a instalar una planta para el procesamiento de los residuos que están dispuestos en forma inadecuada en el vertedero y están generando problemas. Ah, bien. Bueno, ¿cómo la vamos a organizar? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cuál es el diseño de la planta? ¿Qué va a contener esa planta? ¿Cuál es el layout de la planta? Wow, se nos escapa un poquito. Si bien, chicos, yo les comento que dentro de las actividades reservadas al título de ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, están el diseño, ¿no?, de propuestas para resolver problemas ambientales. Si nosotros, supuestamente, por nuestras actividades reservadas, deberíamos poder, por ejemplo, diseñar una planta de tratamiento de aguas, una planta de diseño para hacer alguna gestión de residuos, deberíamos. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro alcance, de nuestro título. Ahora, uno se pregunta, ¿tenemos algo de diseño? Y algo de diseño tenemos. En manejo de fauna se le enseña a diseñar un criadero de chanchos o una estación piscícola. En saneamiento se les enseña, por ejemplo, a hacer un diseño de una planta de tratamiento a distintas escalas, dependiendo del tipo de problema que queremos resolver, o plantear un biodigestor. En manejo de bosques se le enseñan a cómo diseñar un manejo alternativo o instalar una forestación. En manejo de cuencas se le enseñan técnicas y para diseñar, por ejemplo, estructuras e infraestructuras tendientes a la solución de los problemas de erosión, ¿no? El manejo de suelos se les enseña técnicas para resolver problemas de degradación, ¿no? Uno de los equipos está trabajando en la restauración ecológica del suelo. Bueno, ahí deberíamos tener técnicas, ¿no es cierto?,
Ahí nos debería enseñar técnica y a diseñar ingenierilmente, ¿no?, esos procesos. Entonces, bueno, alguna injerencia tenemos nosotros, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de problema, nosotros disciplinarmente podemos actuar respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Chicos, no tengan miedo de buscar asesoramiento, de consultar, de leer, de buscar. Acá nadie ha nacido sabiendo, y cuando ustedes terminen su carrera, ¿no?, cuando ustedes terminen su carrera, y va a haber muchas cosas todavía que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? El título les abre las puertas para un proceso de capacitación posgradual, ¿no? Pero el grado le debería permitir, al menos, tener las herramientas básicas para resolución de problemas o conflictos. Eso sí. Obviamente que la respuesta va a depender mucho de la situación negativa que queremos resolver, ¿no? Esa resolución depende de la participación disciplinar. Los estudios técnicos ahora tienen dimensión y relevancia, ¿no? Es común que cuando nosotros ya tengamos el proyecto, tengamos que meternos en las cuestiones de tipo técnica, ¿no? Tengo que determinar un proceso, ¿no? ¿Un proceso qué es? Es una serie de pasos ordenados, coordinados, secuenciales, que me conducen necesariamente a la solución del problema de conflicto. Ah, ¿pero eso no es un proyecto? Sí, bueno, un proyecto es eso, es un proceso, ¿no? Un proceso que me va a permitir a mí producir, ¿qué? Un bien o un servicio, porque en definitiva, fíjense ustedes que todos los proyectos que hoy se están formulando, los 9 proyectos que siguen en camino, los 9, espero que lleguemos a 9 y no sigamos perdiendo proyectos en el camino, esos 9 proyectos que están en el proceso de formulación, todos están ofreciendo algo a la sociedad, todos, todos. Vayan pensando qué le voy a dar a la sociedad, ¿no? Porque esa es una pregunta interesante también, como para planteársela desde el principio. Ayer, mientras recorría... ¿está todo bien? Capaz que yo estoy hablando y capaz que estoy desconectado. ¿Está todo bien? ¿Se escuchan? ¿Están ahí? Sí, profe, todo Sí, bien. profe, se escucha. Ah, bueno. No, es que me preocupa porque estoy acá hablando, por lo menos antes en la presencialidad yo los veía. Igual los veía durmiendo la mayoría, ¿no? Pero los veía. Pero ahora no los veo. Así que no sé si están del otro lado. Pero bueno, es bueno saber que están ahí. Ayer escuchaba, ¿vieron el emprendedor argentino que se hizo famoso del pancho doble con el pan con canaleta? Que ya tiene pedidos de exportación para Brasil y otros países de Latinoamérica. Bueno, lo escuchaba muy atentamente un joven emprendedor, ¿no? Y él, la verdad que estuvo muy interesante porque muy llano, se ve que es un chico humilde, y que comentaba que lo bombardearon ayer de todos los medios porque querían saber el éxito, y dice que él tenía que ir a hacer un trámite y ni siquiera tenía plata para pagar el remis y ya tiene pedidos para exportación. Entonces él mismo se reía de la situación, ¿no? Un tipo famoso que simplemente hizo algo inteligente, pero algo que decía este joven era que no estén tan preocupados, decía él, por ganar plata, ¿no? No estén preocupados por eso. Un emprendedor no piensa en ganar plata. Obviamente que todos tenemos que vivir de algo. Él comenta que hace 8 años que está trabajando en pequeños emprendimientos y sobrevive.
hasta que encuentra algo inteligente, ¿no? Una propuesta inteligente a un problema, ¿no? Y él decía que lo importante no es pensar en hacer plata, sino lo importante es en pensar en cómo resolvemos el problema de la gente, ¿no? Mirando esta dimensión tan extraordinaria que tiene el proyecto de inversión. Que cuando nosotros pensamos en hacer proyectos, estamos pensando en solucionar problemas a la gente, ¿no? Y eso lo decía él muy explícitamente, incluso comentando su propia experiencia, que ni siquiera tenía plata para pagar un remis, para ir a hacer un trámite administrativo a la aduana para poder sacar su primer lote de exportación, ¿no? ¿Se imaginan la situación, ¿no es cierto? Entonces, él decía, si nosotros estamos pensando en resolver los problemas que tiene la gente, vamos a conseguir después resolver también nuestros problemas financieros internos. Pero nunca al revés. Nunca pensar en cómo puedo hacer plata. Que esto es muy común, ¿no? Invertir, ¿no? Invertir esta relación. Entonces, empezar a pensar primero en buscar algo para hacer plata, sin pensar en que lo que primero tengo que pensar es en resolver el problema de la gente. Nos pasa, ¿no? Este desenfoque nos pasa. Cuando nosotros somos estudiantes universitarios, nosotros estamos más preocupados en aprobar y regularizar una materia que en aprenderla. ¿O no? No digo todos, ¿no? Muchas materias que yo cursé, mi objetivo era ese, aprobarla, regularizarla, sacármela de encima, decía yo. Qué equivocado, ¿no? Qué equivocado que estaba. No, si uno cambia el enfoque, las cosas, ¿no?, que nosotros buscamos vienen solas. Es decir, si yo estoy buscando satisfacer necesidades de la gente, resolverles problemas, solucionarles conflictos, si estamos en ese camino, seguramente después vamos a conseguir lo otro, esa recompensa financiera, pero nunca subordinar, ¿no?, lo financiero a lo otro, que es más trascendente. Nunca pongamos primero regularizar y en segundo o tercer plano aprender. Pongamos el foco en aprender para luego regularizar. Ahí cambia la historia. Ahí cambia la historia. La determinación de los procesos productivos son entonces el aspecto eminentemente técnico que tenemos que trabajar. La magnitud del problema y la estrategia seleccionada definirán la complejidad del proceso productivo, ¿no? Para los chicos que están formulando, siempre les decimos, no se compliquen demasiado, ¿no? Veamos cómo actuar sobre la realidad de una manera sencilla, que podamos manejar. No busquemos cosas a gran escala, busquemos cositas chiquititas y veamos cómo nos va, ¿no? Yo sé que nos está costando, ¿no? Cuando uno formula, obviamente que nos cuesta bastante, nos cuesta pensar, ¿no? Nos cuesta identificar problemas, nos cuesta identificar efectos, nos cuesta la lógica, ¿no? La lógica, sobre todo por una cuestión también, ¿no?, que muchos de nosotros no nos vamos a dedicar, por un lado, a ser emprendedores, por el otro lado, a formular proyectos, sino nos van a contratar ya para hacer estudios, ¿no? Fundamentalmente nos van a contratar en el ejercicio profesional para trabajar en estudios de impactos ambientales y sociales. Ahí vamos a trabajar, ¿no? O para hacer estudios ambientales previos en las etapas de diagnóstico, o para hacer líneas de base, ¿no?, que son estos estudios ambientales previos, para hacer auditorías ambientales, es decir, para mirar ambientalmente un proyecto que está en funcionamiento o en etapa de inversión. Entonces, a veces nos desconectamos de una parte que es hermosa en los proyectos de inversión, que es estar todo el tiempo identificando problemas, todo el tiempo identificando problemas, y que no nos quedamos ahí, sino que cuando identificamos un problema que consideramos relevante, automáticamente pensamos en cómo podemos hacer para actuar sobre las causas que lo generan, resolver esas causas y a partir de ahí
aportar a la solución de un problema o conflicto. Entonces, esta línea de emprendedores, del emprendedurismo, no la tenemos tan arraigada. No obstante ello, nosotros tenemos muchas asignaturas muy técnicas, ¿no? Saneamiento, manejo de fauna, manejo de pasturas, manejo de bosques, cuencas, manejo de cuencas hidrográficas, silvicultura, ¿no? Son todas asignaturas, si bien está un poco desbalanceado hacia el área de bosques, son asignaturas que nos dan herramientas técnicas para mirar problemas y buscar soluciones desde la perspectiva netamente ambiental o de producción de recursos naturales, ¿no? O de producción de recursos naturales. Ayer charlando con el equipo que estaba trabajando en el eje temático producción, pensaba para mí, ¿no? lo mucho que nos cuesta pensar en la producción, ser emprendedores, producir bienes, producir servicios y prestarlos y brindarlos, ¿no? Pero bueno, esta materia es un poco para transformar esa lógica y poder empezar a pensar en ser emprendedores. Ser emprendedores, es decir, poder actuar sobre problemas que hay muchos, los problemas ambientales y los problemas de producción de recursos naturales hoy son crecientes y hay mucho por hacer y hay mucho para proponer, ¿no? Otra área de los TIC que los vamos a invitar a pensar es, cuando ustedes tengan en sus manos esa idea, perfil más o menos desarrollada, la pregunta es, ¿y quién podría financiar este tipo de proyectos? ¿No? ¿Quién me podría dar la plata para que este proyecto se ejecute? ¿No? Y ser yo el ejecutor del proyecto. Tema importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque una vez que yo tengo el proyecto en la mano y tengo la solución a un problema, tengo que convencer a alguien que mi idea es buena, ¿no? Que mi propuesta es buena. Y tengo que decirle a ese, el interesado o los interesados, que tengo la solución a sus problemas, ¿no? Eso también lo tenemos que pensar. Y lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar entre todos en este cuatrimestre, ¿no? Tenemos que sacarnos el peso que nos está llevando a preocuparnos demasiado, ¿no? Estamos muy preocupados porque, y se los ve preocupados porque no sabemos por dónde encararlo, no sabemos por dónde entrarle, no sabemos por dónde viene, pero ya nos vamos encaminando, nos vamos organizando. Lo que charlábamos ayer en el TIC, y vale la pena ampliarlo en esta clase teórica, cuando uno está trabajando en la formulación, los procesos de evaluación son continuos. Llego al proyecto, tengo el problema, paso a la siguiente etapa, encuentro alguna deficiencia a la hora de identificar una estrategia, vuelvo para atrás, reviso mi árbol de problemas, analizo de nuevo las causas, vuelvo a avanzar, tengo mi árbol de objetivo, veo la estrategia, no me queda todavía clara, vuelvo para atrás, ¿no? Cíclico, continuo, todo el tiempo, vamos trabajando. No tengan miedo de pasar de la acción para atrás de nuevo para identificar otras cosas. La idea es que, obviamente por el tiempo reducido que tenemos, podamos ir cerrando capítulos, ¿no? Es decir, que las modificaciones más precisiones. Mi actividad me tiene que generar una componente, la componente aportar al propósito, ese objetivo
adecuadas,